Buenas tardes, en este Zoom nos vamos a dedicar a los conventos fortalezas mexicanos. Primero nos vamos a ubicar el tiempo. La construcción de estos primeros conventos religiosos sobre el territorio americano en esta etapa colonial se van a dar entre 1520-30 aproximadamente hasta 1595. Durante este siglo XVI, al ser la primera tipología casi que se crea en este territorio americano, marca también el inicio de ese proceso de transculturación entre las construcciones y los procesos de construcción de Europa y América, como así también la adaptación de esas tipologías a las propias necesidades americanas. En cuanto a la ocupación del territorio, nos vamos a remitir otra vez a esa ruta de Cortés entre la fundación del puerto en Veracruz y su camino hasta Tenochtitlán, siendo este justamente el primer territorio que tienen asegurado los españoles. Por lo tanto, cuando Cortés llama a que las órdenes religiosas lo acompañen en este proceso de conquista y de colonización, es probable que los franciscanos, que son los primeros que llegan, se vayan instalando en torno a este camino y construyan los primeros conjuntos más cerca de México capital y en la zona de la actual Puebla, sobre la posición aproximada de Cholula. Estos conjuntos, entonces, que van a conformar después una red, se están superponiendo a lo que vimos de las culturas aztecas, por ejemplo, más este primer inicio del proceso de transculturación entre Europa y América. En el planito que ahora tienen en pantalla pueden tener una idea de la cantidad y la magnitud que alcanzó el desarrollo en sí de la tipología que vamos a revisar. Las órdenes religiosas que las construyeron son los franciscanos, los dominicos y los agustinos, llamados también órdenes mendicantes, porque vivían de la limosna, de lo que le daba el fiel cristiano para sostener sus actividades. Cuando llegan al continente americano, los primeros que van a llegar, como ya les mencioné, son los franciscanos. Los franciscanos están marcados con las cruces rojas. Primero se quedan cerca de México capital y después se dirigen hacia el norte. Mientras que los dominicos, que son los puntos verdes, se van a ubicar hacia el sur y los agustinos van a quedar en torno al centro, cerca de la capital. Las tres órdenes tienen una serie importante de conjuntos construidos con el fin de evangelizar masivamente a los nuevos fieles. Esto implica además que entre convento y convento había que prever no solaparse el área de evangelización. Por eso cada uno de ellos atiende un territorio y comunidades determinadas, formando en consecuencia una red. Por ejemplo, este primer conjunto de conventos franciscanos que tengo marcado en puntitos amarillos acá, respondería a esa primera instancia de construcción de esta nueva tipología y el primer proceso de evangelización masiva de aquellos franciscanos que llegaron respondiendo al llamado de Cortés. ¿Qué es entonces un convento fortaleza? O lo que es lo mismo un monasterio mendicante. Una tipología religiosa rural en el territorio del Virreinato de la Nueva España, actualmente el territorio mexicano, construidos en el siglo XVI por las órdenes mendicantes de los franciscanos, dominicos y agustinos como respuestas a la primera etapa de evangelización, que por otra parte fue masiva. ¿Cuáles son los componentes de este convento mexicano? Primero, un sector que responde directamente a la tipología de convento católico europeo, que tiene una iglesia, un claustro y sus dependencias, es decir, este sector del esquema. A los que se suma el espacio que ocupaban, que usaban, los pueblos que estaban siendo evangelizados, que podían ser cualquiera de las culturas que nosotros hemos estudiado antes, y al que los que les corresponde un atrio con barda perfectamente definido, con cruz atrial, una capilla abierta más 4 capillas posas, que son este otro sector del sistema que vamos a analizar. En este edificio van a confluir por primera vez en este proceso de transculturación que también estamos revisando, tanto las formas y los sistemas constructivos en Europa y América, como también el modo, el hábito de usar los espacios religiosos. ¿Cómo funciona esta tipología? Repasemos los componentes. El conjunto tiene
Un sector que está destinado al uso de la orden, que tiene una iglesia. Esa iglesia está diseñada en función de la influencia gótica y románica y gótica, es decir, a través de tramos. Esos tramos están marcados además por los contrafuertes, y hay contrafuertes en ángulo, en diagonal, porque mejoran la resistencia sísmica. De la misma forma, cada uno de los tramos están cubiertos por una bóveda estrellada de influencia gótica, con la misma fundamentación, responde mejor al sismo. En el lateral se ubica el claustro de la orden, y en torno a él las principales dependencias de los hermanos, sean el refectorio, el salón de profundi, las cocinas, las propias celdas de los hermanos, bibliotecas y otras dependencias. En relación a los espacios que usan los nuevos fieles, lo primero que aparece es el atrio. Este atrio tiene esa escala americana, puede tener hasta 120 metros de lado. En cada uno de los extremos se dispone en esos ángulos 4 capillas posas. Como su nombre lo indica, las capillas posas sirven para posar la imagen del santo que sale en procesión en torno a él. Y el atrio también tiene un acceso marcado por una portada, jerarquizado por la ornamentación. En el centro, o en un punto de referencia de ese atrio, que está libre, no tiene ninguna otra ornamentación y está ocupado por nada que no sea el espacio abierto, va a aparecer la cruz atrial. La cruz atrial siempre está en relación con la portada de la iglesia y con la portada, con el ingreso al atrio en sí. De esta forma estamos definiendo el espacio que maneja la orden interno y el espacio que se abre hacia el culto abierto al que está acostumbrado el natural. Como espacio de transición, de conexión, de vinculación entre estos dos grandes espacios, va a aparecer la capilla abierta. La capilla abierta desde donde se dice misa hacia el espacio abierto donde está reunida la nueva congregación. De tal forma que si a partir de los elementos componentes que acabamos de referir hay que definir el espacio principal, este es el atrio, tanto por la escala que tiene, por las dimensiones, como por las funciones que cumple en relación a la evangelización. Y además, el eje de composición, el eje jerarquizado, no solo atraviesa la iglesia como es tradicional, sino que atraviesa el atrio, porque el atrio es lo más significativo. Si hay que usarlo, el uso interno del convento tradicional, es decir, de esa parte que se transcultura directamente, es reservado para los hermanos. Mientras que para todos es el acceso al gran atrio, al que se puede ingresar libremente, y además se lo puede recorrer perimetralmente, pasando por las capillas posas en las procesiones, y desde la capilla abierta seguir el desarrollo de la misa a partir de la ocupación del propio atrio. De esta forma se da entonces el uso funcional de la tipología, y sabemos además que los sistemas estructurales son los que acabo de mencionar, de influencia gótica, de influencia románica y algo también de mudéjar, sobre todo en lo que es los artesonados armados de madera. Y las capillas posas también son los espacios donde se puede usar el antiguo sistema constructivo de la falsa bóveda maya, como en algún otro elemento de reducidas dimensiones donde este sistema constructivo pueda ser aplicable. En cuanto al lenguaje, estos edificios son singulares porque van a reunir, como si fueran copiando, los lenguajes que se usan en ese momento. El románico y el gótico, aunque en forma tardía, se siguen usando, y particularmente en España. Por lo tanto, son los primeros que van a usar cuando se trasladen al territorio americano. Y a ese van a sumar después el Renacimiento. Nosotros estamos acostumbrados a ver edificios que tengan uno solo de estos lenguajes. La particularidad de los conventos fortalezas es que vamos a ver edificios que tienen estos 3 lenguajes dentro del mismo sistema, con algunos elementos que también son propios de los pueblos que los van construyendo. Pasemos a los ejemplos. El primero que vamos a revisar, uno de los más antiguos, es el convento de San Miguel Arcángel en Huejotzingo. Como ven, el nombre de cada uno de estos conventos va a tener la advocación del santo europeo más el nombre del lugar donde está construido el ejemplo. El convento de San Miguel Arcángel entonces tiene los componentes que acabamos de mencionar. Tiene una iglesia con su respectivo claustro, las dependencias, el atrio hacia el exterior,
que tiene las dimensiones de esos 120 metros de lado. La iglesia tiene 60 metros de lado, si quieren hacer la comparación. El acceso a la portada principal sobre el atrio y la cruz atrial sobre el eje que vincula la iglesia y el ingreso en sí. Cada una de estas capillas posas es simplemente ese cuadrado que están viendo ahí como planta, que tiene un altar sobre el cual se va a apoyar la imagen cuando pase en la procesión. La ornamentación en este caso va a ser particular y es donde la mano de obra aborigen está más libre, más libre en cuanto a aplicar también sus propios recursos de diseño y de ornamentación. La iglesia tiene una neta influencia gótica, está dividida en tramos, los tramos tienen contrafuertes, no tienen arbotantes en este caso, pero sí son contrafuertes, y los contrafuertes en esquina, en ángulo, son los que mejoran la respuesta al sismo. En las proyecciones ven además cómo cada uno de los tramos está cubierta por estas bóvedas de crucería que además son estrelladas, es decir, tiene una diversidad de nervios que conforman esta forma de estrella. Esto mejora también la respuesta al sismo. Dijimos también que están construidos a partir de piedra y que dan esa sensación de pesado, de seguro, de cerrado. A esto contribuye además la ornamentación más románica, en todo caso, de estas almenas que van a aparecer tanto en la iglesia como a lo largo del borde de la barda que define el atrio en sí. En cuanto al lenguaje de estos conventos, que es quizás lo más rico, ahí en un lateral, en esa imagen, se ve como esos dos elementos que forman parte de la estructura y que en diagonal parece que abrazan y se abren hacia el espacio del atrio, enmarcan la portada. La portada está ejecutada en una piedra que es más rojiza y la ornamentación se dispone ahora ya a modo más renacentista, como más ordenado. Hay menos recursos del lenguaje, es más simple, hace alusión al cordón franciscano, y estos medallones son propios, igual que los escudos, son propios de la ornamentación del Renacimiento. Queda un poco como desfasado de ese sistema, quizás más de influencia gótica, este arco mixtilíneo que cubre el ingreso en sí. Mientras que si miramos la ornamentación que está sobre la capilla abierta, ahí es donde la mano de obra del aborigen es más libre y hay elementos que no recuerdan a la ornamentación propia de aztecas y mayas, por ejemplo. En el interior, el sistema estructural gótico está a la vista, está marcado, aunque débilmente, esa idea del tramo, y toda la ornamentación se va a concentrar sobre el altar, aunque se sabe que hay pintura sobre los muros laterales. Esa intención de cubrir con pintura prácticamente todos los interiores se van a ver reflejados en los espacios internos principales. Acá es donde ese proceso de transculturación de los tratados del Renacimiento se ve. Estos dibujos en negro en negro y blanco se van a trasladar a los muros internos y en este caso cuentan los 12 primeros mártires de la orden franciscana que llegan a América y también la vida del propio San Francisco dentro del refectorio de la orden. Mientras que hacia el exterior, ahí ven la arcada, las dos arcadas de la capilla abierta y parte de una de las capillas posas, la portada en sí. El tratamiento es como si fuera en sobrerrelieve, es un tanto plano, no tiene demasiado volumen, pero les puede hacer recordar cómo trabajaban el ingreso de los templos que hemos analizado. Hay elementos que son propios de las flora y de la fauna local, mientras que se van agregando ya elementos que corresponden a la iconografía católica como los ángeles. Pero siempre lo que es flor, lo que es animal, lo que es trenzado, lo que representa alguna superficie que es trabajada, es donde se ve la influencia del lenguaje propio de las culturas del lugar. En cuanto a espacio, el espacio de la iglesia es un espacio direccionado directamente hacia el altar, marcado por esos tramos, y la ornamentación se concentra siempre en el altar. El espacio del claustro y cómo la galería rodea ese claustro y ese claustro con pinturas murales que van contando también la vida de la orden, porque sirven para enseñarle también a los hermanos que están viviendo dentro de ese espacio,
van a ser los más característicos del sistema. No tiene demasiada ornamentación estos espacios interiores, salvo estos que están destinados siempre a la enseñanza, sea tanto interior hacia la orden en sí, como hacia el proceso de evangelización exterior. Los espacios de los refectorios, donde se reúne siempre la orden completa, los hermanos que están evangelizando, que aunque no son muchos, en total van a alcanzar más de 15.000 frailes entre todos los conventos que hemos visto, van a ser los espacios de mayor jerarquía, como el salón refectorio que están viendo en este caso. Pasemos a otro convento, el convento de la Natividad, en este caso en Tepoztlán. El convento de Tepoztlán tiene lo mismo, tiene un atrio, el atrio tiene las 4 capillas posas que son estas, una cruz atrial que en esta, una capilla abierta que tiene otra forma un poco más compleja, que es esta que se quedó sin cubrir, la iglesia en sí, también con el sistema de tramos y contrafuertes, al lado está el espacio del claustro, ahí lo tienen, el patio que corresponde al claustro, más la dependencia de las órdenes en sí. La barda en este caso sobrevive y ahí están viendo cómo tiene ese sistema de almenas que tiene esta idea de defensa. Sin embargo, esto a veces no tiene más de 1,50 m, por lo tanto la idea de defensa es simplemente marcar el espacio que es seguro de aquel que no lo es. Siempre la sensación de pesado, de macizo sobre el territorio. La cruz atrial, que tiene todos los elementos de la pasión de Cristo, es también otro de los lugares donde la expresión del natural, de las culturas antiguas nuestras, va a poner su propia visión sobre lo que le va contando, lo que le va enseñando el hermano de la orden, el hermano que en este caso es Dominico. El lenguaje, de nuevo, se centra en el trabajo en piedra y en el trabajo en mural, y es prácticamente muy interesante ver este proceso de transculturación de la geometría del Renacimiento llevado a superficies planas como lo que ahora tienen en pantalla. La mayor parte del convento de la Natividad está trabajado a partir de murales en rojo y blanco o negro y blanco. Hay una guarda negra y blanca, que es esta que va pasando por acá. El basamento y el piso son rojo fuerte, mientras que el resto recibe este marcado como geométrico, que va describiendo esos hexágonos con una flor en medio, que parece un casetonado, pero sin llegar a serlo. En tanto que en el exterior, la idea de fortaleza vuelve a aparecer en esas almenas y en lo pesado que es la imagen de la iglesia que me queda atrás, y sobre la portada se destaca la presencia de la Virgen más los santos de las órdenes, y siempre elementos que al modo renacentista van armando un discurso, pero en forma geométrica, ¿no? Con la exuberancia que va a tener el barroco posterior. En particular, la galería del claustro del convento de la Natividad es una de las mejores expresiones de este proceso de transculturación de la iconografía del Renacimiento, con una marcada influencia del uso de ese rojo. De nuevo, los espacios singulares son la galería que veníamos viendo, la iglesia que remata en ese ábside que todavía conserva los colores y esa como teatralidad del punto que termina el desarrollo del camino de salvación del cristiano, también el refectorio en este caso, y por supuesto el espacio que corresponde al patio del conjunto. Patio que da siempre esa sensación de cerrado, de seguridad, de fortaleza que le da el nombre a la tipología. Dentro de la tipología que estamos describiendo, este punto que es el nexo, la capilla abierta, suele tener algunas resoluciones particulares. La primera que vamos a ver es la del convento de San Pedro y San Pablo de Tepoztlán. La influencia gótica que tiene este ejemplo, aunada con el lenguaje del Renacimiento, hacen de esto un ejemplo muy singular. La capilla abierta del convento de San Pedro y San Pablo de Tepoztlán se ubica en el lateral de la iglesia. Dado que ya hemos avanzado, estamos en 1552, la iglesia no solamente es longitudinal, sino que tiene un brazo que la cruza y define una cruz latina. El claustro me queda al lado, las dependencias son iguales, tengo las capillas posas, que en este caso se han perdido, pero que estaban en las esquinas,
el atrio definido por la barda y dos accesos en este caso. La capilla abierta tiene como eje principal esto que les estoy marcando ahora. La capilla en sí, ¿a partir de qué se conforma? De tres muros paralelos, 1, 2 y 3. Esos muros paralelos, el primero de ellos resuelto a partir de arcadas, el segundo también resuelto a partir de arcadas, pero con una parte central abierta, y la última pared, que es simplemente lisa, que es la que apoya y termina la capilla en sí, es atravesado por dos ejes en diagonal, que van a avanzar, van a saltar sobre el espacio del atrio, enmarcando de nuevo un ingreso hacia el punto focal del altar. De tal forma que desde el atrio esto se abre hacia ese espacio abierto. Están viendo cómo, a partir entonces de esos dos ejes cruzados, puedo definir un hexágono y sobre él apoyar una cúpula estrellada ahora. No solamente una bóveda de arista común, una bóveda de crucería, perdón, común, sino una bóveda ahora trabajada al modo gótico. Esa bóveda se va a apoyar sobre los tres muros que acabo de describir antes, más esa cruz que define como los contrafuertes que avanzan y saltan tipo botante sobre el espacio del atrio. Esa conformación de esos dos muros que avanzan sobre el espacio del atrio están tratados como una retícula que inmediatamente nos hace recordar a tratamientos que son propios del Renacimiento, una geometría prácticamente perfecta. El mismo discurso tienen las columnas estas que están sosteniendo parte del sistema y también parte del borde de los arcos. Esto indica la influencia de este último lenguaje, pero la convivencia con la bóveda estrellada, que es netamente gótica. Si empezamos a ver cómo se desarrolla esto en el espacio, vemos esa bóveda estrellada sostenida por columnas que ya son netamente renacentistas, y esa bóveda estrellada además trabajada con unos elementos que van marcando los puntos de intersección y que son los que tienen la mayor ornamentación. Esas dos patas que avanzan sobre el atrio ya están manejadas al modo de la retícula tradicional del Renacimiento, y de la misma forma lo hacen los fustes de esas grandes columnas tipo pilares que sostienen todo el sistema. La bóveda desde abajo completa, la bóveda en detalle con cada uno de esos botones en los cruces bien al modo gótico, incluso un gótico casi inglés, y ese espacio de transición entre el adentro y el afuera, que es lo que caracteriza a una capilla abierta. Capilla abierta que está cubierta por los demás en el resto de los espacios que habíamos descrito al principio, mediante un sistema de cubierta con madera. La parte de piedra en sí es la bóveda central, la cúpula central, que es la de influencia gótica. La otra capilla que tiene una particularidad es la capilla real o de naturales del convento de San Gabriel Arcángel de Cholula. Cholula está ubicada sobre un asentamiento previo de influencia también azteca, y esa superposición es como la primera relación entre lo que existe y lo que superpongo arriba, fijo sobre fijo, nuevos flujos para la religión católica, y aumentar el espesor de esa rugosidad a partir de esta superposición. La capilla real de Cholula está ubicada en el lateral del convento. Esta es la iglesia del convento. Por acá me queda el claustro del convento. Las dependencias del convento rodean al claustro inicial. Es irregular, en este caso el atrio. Las cuatro capillas posas se van ubicando en esa posición. La cruz atrial está ahí. Y la capilla abierta, inicialmente estaba toda abierta, después se va cerrando, es este sector de mucha mayor escala que les estoy marcando ahora. En plantas, la capilla real de Cholula tiene 7 por 7 pequeños tramos que están cubiertos a su vez por una cupulita, más dos hileras laterales de capillas que están cubiertas por bóveda de arista. Estas 7 por 7, 49 cúpulas van a ir segmentando el espacio
casi al modo de una mezquita, pero que también puede responder, de acuerdo a otros estudios, a las orientaciones y la organización del espacio propio de la religión de los aztecas. De nuevo, el sistema constructivo es en piedra y mientras vamos viendo cómo se va ubicando la capilla está allá atrás, la iglesia principal está acá, esta es la capilla abierta y el ingreso al conjunto de los hermanos en sí. El desarrollo del atrio tiene de nuevo una gran superficie. Nos acercamos a la fachada de la capilla en sí. Ahí tienen todavía la marca de los arcos que estaban abiertos y las portadas en sí que daban acceso. Hay una nave principal, es decir, esta es la más importante porque es más alta en la cubierta de las bóvedas, de las cúpulas, y estas cúpulas además tienen ventanas que permiten la iluminación interior, que es esta que están viendo ahí. Todas las demás van asomando, conformando esas 49 cupulitas que antes mencioné. Cuando ingreso, eso es directamente un gran espacio tipo salón, cubriendo cada unidad con una bóveda que las va individualizando, con una cúpula que las va individualizando. Lo único que se destaca dentro de este interior, que es prácticamente uniforme pero a la vez diverso, es que sobre la nave principal el soporte vertical son estas columnas ejecutadas en piedra, mientras que cuando me separo y me voy al resto de las naves, el soporte son estos otros pilares que están facetados. Esa diversidad entonces en el espacio va a ser lo que caracteriza a la Capilla Real de Cholula. Para ver solamente esta diferencia y esta diversidad de lenguajes que adoptan los conventos a lo largo de los años en que son construidos, entre 1530, 40 hasta 1595 aproximadamente, el convento de San Agustín en Yuriria es el próximo. En este caso nuevo, voy a tener lo mismo, ¿sí? Hay un atrio de menores dimensiones que tiene algunas capillas postas, la iglesia, el claustro al lado, el atrio que mencioné inicialmente, se abre con una capilla abierta ahí. ¿Qué es lo que más caracteriza al convento de Yuriria? Cómo la fachada va a empezar a estar cubierta completamente con la ornamentación. Esta ornamentación, la iglesia, la fachada de la iglesia propiamente es esta que le estoy marcando acá, más una torre lisa cerrada que tiene al lado, responde a la influencia del plateresco español, que es en realidad el Renacimiento español. Un plateresco que va a reflejar el trabajo de los plateros, que es muy detallado, muy delicado en función de que hace una filigrana sobre una superficie, que es lo que están viendo ahora en la pantalla. Este trabajo en filigrana prácticamente plano se va a desarrollar en la parte superior de la fachada que estamos revisando y va a incorporar como recursos de lenguajes no solamente la iconografía religiosa católica, sino también la influencia de todo lo que sea el tratamiento y la representación de la vegetación que es propia de los pueblos antiguos nuestros. En el interior de este convento se va a destacar en la iglesia la pintura mural que recibe la cubierta de la bóveda de cañón corrido, donde parece que eso es un artesonado, pero en realidad no lo es. El manejo de la perspectiva, de la geometría que es propia del Renacimiento, va a tener su reflejo, su modo de transculturación acá. Y de la misma forma casi lo va a hacer en este otro convento de San Nicolás de Tolentino en Actopan o Actopan. De la misma forma que vimos en el anterior, esta superficie de la bóveda de cañón corrido que cubre el refectorio, el lugar donde se reunía la comunidad a comer, tanto al principio del día como a mediodía y a la tarde, parece que tiene un casetonado, pero en realidad no lo tiene, está pintado. Esto es la influencia del manejo de la geometría y de la perspectiva que es propia del Renacimiento, que sería del Renacimiento del 1400 en realidad, pero acá ya estamos en el 1548, casi 1550. Ahí está el proceso de transculturación y cómo también en el tiempo se van modificando las influencias entre territorio y territorio. El conjunto tiene la misma disposición tipológica de la que venimos hablando, estamos viendo también la iglesia,
parte del refectorio que vamos a ver es este, la caja de la escalera, que es la más importante, está acá, y la capilla abierta está acá en una posición más retirada, por atrás de la iglesia en sí. La iglesia tiene ese peso de un edificio que corresponde a un convento fortaleza. Y el otro núcleo que va a concentrar la ornamentación es la escalera. El desarrollo de la escalera en casi 2,5 niveles está completamente cubierto con murales que cuentan parte de la vida de los principales santos y de los principales mártires de la orden de los franciscanos. De nuevo, negro sobre blanco, con algunos elementos que se destacan en rojo, como esos que están viendo ahí. Cubre totalmente la superficie de la caja de la escalera, incluso se trepa con la misma intención de diseño hacia la cubierta, hacia la bóveda nervada que tiene en la parte superior. Nada queda sin ornamentar, nada queda sin lenguaje, sin enseñar algo dentro de los conjuntos de los conventos fortaleza. ¿Cuáles serían las características comunes de estas tipologías que hemos estado revisando? En cuanto a lo funcional, el uso religioso para la evangelización, que se divide en dos centros, un interno a partir del claustro del convento y otro externo a partir del atrio, que concentra las nuevas funciones de la evangelización. Su principal componente es el atrio y en torno a él la portada del ingreso, el atrio en sí, la capilla esposa, la cruz atrial, la barda, la capilla abierta, la iglesia, el claustro de la orden, el refectorio, el de profundi, la biblioteca, la cocina, las bodegas, caballerizas, huertas, cementerio. Todo lo que hace la vida de la orden y del nuevo fiel cristiano. En cuanto al lenguaje, el uso de recursos del lenguaje románico, del gótico, del renacimiento plateresco, con la incorporación de elementos mayas como glifos, flora, fauna, esculturas y pinturas ubicadas en portadas, vanos, muros principales, escaleras, como lo hemos visto el último, y mucha información respecto a ese territorio que están ocupando, como lo ven en el mural que está en el lateral del convento de Malinalco. El uso del color o monocromo en murales de influencia renacentista, en relación a la estructura, una estructura que es abovedada, con bóvedas de crucería góticas estrelladas o falsas bóvedas mayas, que también aparecen en algunas capillas posas, cubiertas de madera, en otros casos, siempre mostrando en el caso de la iglesia contrafuertes que son comunes, como los que se usaban en el románico o en el gótico, pero también en diagonal en respuesta al sismo y con cabeceras que son poligonales. En el caso del espacio, el espacio sagrado principal es el abierto, es el atrio, de grandes proporciones, de 120 por 120, que alcanzan hasta 14.400 metros cuadrados en el caso del primero que vimos, con diversos componentes litúrgicos vinculados al convento, como la iglesia longitudinal por tramos, el claustro de menores dimensiones, organizados en este caso ortogonalmente, y secuencias de espacios que vinculan los usuarios, es decir, los frailes y los fieles. ¿Cuáles serían los fijos en este caso? Los conventos constituyen los primeros fijos jerarquizados y en red de la nueva ocupación sobre el territorio. A veces se superpone a fijos anteriores que también son religiosos. Los flujos son los religiosos y ese flujo religioso es nuevo, es católico y es europeo. Y también está unado, viene junto con el poder político a ocupar, a conquistar, a evangelizar. La rugosidad da inicio a esta rugosidad católica sobre las religiones de las culturas antiguas. Y en cuanto a la inercia dinámica, la evangelización es una de las grandes inercias del periodo que estamos revisando, es decir, el colonial, el territorio colonial dentro de la historia latinoamericana.